Un muy afectuoso saludo para usted, amigo o amiga de nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, tenga la bondad de abrir la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Y présteme atención porque hoy deseo hablarle acerca de cómo vivir por sobre el nivel visual. Esto es, aprendiendo a vivir por fe o aprendiendo a ver lo invisible. ¿Alguna vez habremos escuchado la frase, lo que ve es lo que tendrá? Esa es la forma en que el mundo dice que las cosas que son reales son las que podemos tocar, podemos probar, podemos escuchar, podemos oler y podemos ver. En otras palabras, lo que podemos apreciar con nuestros 5 sentidos. Pero allá afuera existe otro mundo muy, muy real. Es el mundo que no podemos ver. El apóstol Pablo estaba experimentando muchas aflicciones. Usted y yo las calificaríamos como profundas aflicciones, pero él las llama leves tribulaciones. Leamos lo que él dice en 2 Corintios 4, versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está haciendo un contraste entre la levedad de sus tribulaciones presentes y el peso de la gloria que será nuestra. Hace un contraste entre el dolor y la gloria, entre aquello que se ve y aquello que no se ve. Y cuando dice que las cosas que se ven son temporales, quiere decir exactamente eso. Son temporales, son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Esto parece una verdadera contradicción. Pero si me escucha atentamente, entenderá que no hay ninguna contradicción en lo que Pablo dice. En los versículos leídos, Pablo no está haciendo un juego de palabras. Él nos habla acerca de extraordinarias verdades eternas que debemos aprender para vivir, si es que deseamos vivir una vida de fe. Deseo que usted piense conmigo primero en lo que llamaré la realidad del mundo invisible. La Biblia nos enseña que hay un mundo material visible y que hay un mundo espiritual invisible, y que los dos existen lado a lado. Necios seríamos si negamos que hay un mundo espiritual que no vemos, solo porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia si negara el radiante esplendor de una puesta de sol solo porque no puede verla. Mi amigo, hay mucho más en la vida que solo aquello que puede tocar, saborear, oler, escuchar o ver. ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Por favor, busque en su Biblia la Epístola a los Hebreos capítulo 11. Permítame mostrarle acerca de qué estoy hablando. Dije que lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Leamos Hebreos capítulo 11, empezando con el primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subraye eso. Fe es la evidencia que existe un mundo invisible. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio en los antiguos. ¿Le gustaría tener una A en su libreta de calificaciones? Bien, entonces, ponga atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto es lo que Dios habló, e hizo algo de la nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra traducción dice, lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas que se ven primero fueron hechas de las cosas que no se veían, o sea, lo invisible estuvo antes que lo visible. Antes de que hubiera cualquier cosa que se podía tocar, saborear, escuchar u oler, estaba el invisible Espíritu de Dios y la palabra de Dios que hizo realidad todas estas cosas. Lo invisible estuvo presente antes que lo visible.
Algunas veces la gente trata de negar la idea de Dios, diciendo que todo simplemente sucedió, y aún tratan de explicar cómo comenzó la vida. De hecho, hace ya varios años, un científico se metió en su laboratorio y anunció que había creado vida en ese laboratorio. Ahora, él no creó vida. Eso es absurdo. Lo que él hizo fue sintetizar algunos aminoácidos que tienen cualidades parecidas a la vida. Y por eso él dijo, he creado la vida. Por supuesto, poco tiempo después, muchos otros científicos comenzaron a reírse y a burlarse de él. Eso sería como el caso de un hombre cuyo padre era un excelente maestro constructor que había construido una extraordinaria y hermosa mansión. Mientras su padre estaba ausente, este hombre tomó las herramientas de su padre, sus materiales de construcción, los planos detallados y precisos, los estudió cuidadosamente, miró detenidamente el modelo a escala y con todo lo que pertenecía a su padre construyó un pequeño gallinero y luego, observándolo, dijo, esto prueba que mi padre no existe. En cierta forma, eso es lo mismo que ese científico hizo en el laboratorio. Usó los materiales de Dios, las herramientas de Dios, el modelo de Dios, todo lo que pertenecía a Dios, y sintetizó algo que ni siquiera era vida, y con el pecho inflado por el orgullo, se comportó como si no hubiera Dios. Sin embargo, la verdad del asunto es que todo lo que él pudo hacer es utilizar materiales que ya existían. Dios, en cambio, hizo todo de la nada. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Nuevamente, permítame leer Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo visible fue hecho de lo invisible. Pero no solo que el mundo de lo invisible estuvo aquí primero, sino que ese mundo de lo invisible estará aquí hasta lo último. Va a durar mucho más que el mundo visible. Leamos lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Este micrófono es temporal. Este estudio donde grabo este programa es temporal. El sofá, la silla o la butaca en donde usted está sentado ahora mismo es temporal. Y temporal quiere decir que tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo pasa y todo alrededor suyo está cambiando, arruinándose, desintegrándose. Es temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo más real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Lo que estoy tratando de decir es que las cosas que no se ven son eternas. El mundo invisible es más real que el mundo visible porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará aquí hasta lo último. Y si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, quiero decirle que se llevará una gran desilusión. Bien, le he hablado acerca de la realidad del mundo invisible, pero ¿cómo sabemos que está ahí? Porque Dios mismo dice que está ahí. Nosotros seríamos necios si lo negáramos. Pero no solo quiero informarle de esa realidad, sino también de los recursos de la misma. ¿En qué nos beneficia saber que existe un mundo invisible? Bueno, hay grandes y vitales recursos en el mundo invisible que pueden ser nuestros, y le voy a decir cómo aprovechar esos recursos, de acuerdo a la palabra de Dios. Veremos qué clase de recursos son, sabiendo qué significa este mundo invisible para usted y para mí. En primer lugar, saber que hay un mundo invisible es un enorme recurso cuando usted está enfrentando problemas. Y todos enfrentamos problemas. Si usted no ha tenido ningún problema últimamente, pues solamente espere. Le aseguro que en su camino hay un problema que lleva su nombre. Ahora, permítame aclarar que el ser un creyente no le hace a usted inmune a los problemas.
Voy a leer 2 Corintios 4, empezando con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, la gente perdida no puede entender las cosas espirituales porque no tienen ni antena ni receptor espiritual para poder sintonizar la estación J-E-S-U-S, Jesús, en los cuales el Dios de este siglo, note aquí la palabra Dios, es con D minúscula, y se refiere a Satanás, quien es el Dios de este mundo, no a nuestro Dios todopoderoso. Sigue diciendo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas están ciegas, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. ¿Quién las ha cegado? Pues Satanás, el Dios de este mundo. Él ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la luz del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, brille sobre ellos. Sigamos con el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo, si tú predicas a Jesús, Dios te va a bendecir. El mundo va a ser bueno contigo. Tú no tendrás ningún problema. Bien, solo hay que esperar y ver si eso es cierto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, esto es la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi amigo, somos como vasos de barro y la única cosa que nos hace valiosos, o lo único bueno acerca de usted, o de mí, o de cualquier persona sobre esta tierra, es nuestra relación con Jesucristo, el tesoro que está en estos vasos de barro. Luego Pablo describe la dificultad en la cual se encuentra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está diciendo, he sido derribado, pero no vencido, siempre me levanto, llevando en el cuerpo siempre, esto es, en este vaso de barro, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice, escuchen, no es a mí a quien persiguen, es a Jesús. Yo simplemente tengo a Jesús en este vaso de barro, y la razón por la que ellos siguen golpeando y persiguiendo a este vaso terrenal es porque en este vaso de barro hay un tesoro. Y en vez de atesorar este tesoro, ellos detestan este tesoro, y por eso me persiguen. Pero cuando soporto estos golpes, los soporto solo por Jesús, quien soportó golpes por mí. Llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús porque Él murió por mí. Y cuando reacciono con amor, con sabiduría, cuando reacciono con valentía y gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? Cuando el vaso de barro es roto, ellos ven resplandecer a Jesucristo. Ellos ven ese tesoro cuando el vaso terrenal es roto. Pablo textualmente dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La gente verá a Jesús en usted si frente a los problemas, angustias, penas y dolores, usted reacciona como un creyente debe hacerlo. Notemos lo que Pablo dice en los versículos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Lo que Pablo está diciendo es, mientras más muero a mí mismo, estoy mucho más dispuesto a soportar sufrimientos por Jesucristo, y así su vida brilla mucho más en mí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo dice, escuchen, yo creo lo que creo y por lo tanto digo lo que digo. Yo puedo morir, ellos pueden matarme, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesús, me levantará también a mí, y le levantará también a usted, y juntos nos presentaremos a Jesús. Luego Pablo nos informa por qué sufre. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, o sea, no nos daremos por vencidos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, Pablo, ¿cómo haces eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mantiene en movimiento? ¿Cómo es que puedes sufrir así? Casi te ahogas en el Mediterráneo. Te azotaron muchas veces con el látigo, te apedrearon hasta creerte muerto, luego pasaste hambres y sufrimientos en una prisión. Pablo, ¿cómo pudiste soportar todo esto? Mi amigo, la respuesta la tenemos en los versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando usted tiene problemas, especialmente por permanecer firme por el Señor Jesucristo, es mejor que usted mire hacia otro mundo. Es mejor que tenga su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace así, Dios le dará fuerza sobrenatural y marchará al son de diferente música. Tome en cuenta que Pablo estaba perplejo. Él no lo entendía todo. Él dice que nosotros también estamos perplejos y atribulados. El hecho de que las cosas no tenían sentido para Pablo, eso no significa que las cosas no tenían ningún sentido. Y el que no tengan ningún sentido ahora, no quiere decir que no tendrán sentido más tarde. Pablo dice, no lo entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. Y aquí la palabra griega para mirar literalmente significa ver con fijeza, intensamente. Y Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Me encanta una de las cosas que dijo Corrie ten Boom. Mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Mira a Jesús y descansarás. Y eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible. Pero no solo en tiempos problemáticos, sino también cuando usted tenga temor, necesita ver ese mundo invisible. Es cierto. A veces las cosas que vemos nos producen miedo, recelo, desconfianza, pero también lo que vemos puede ser fuente de alegría. Pero las cosas que no vemos también pueden provocar en nosotros tanto temores como alegrías. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y parafraseando ese versículo, bien podríamos asegurar que el principio de la alegría es el tener a Jehová. Para todos y cada uno de ustedes hago llegar mi cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busquen en el Antiguo Testamento el 2º capítulo del libro de Reyes, desde el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel,
y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí había una fuga de información, porque Eliseo estaba sintonizado con el cielo en un mundo invisible. Sigamos con la lectura del relato bíblico. Y él, o sea, el rey de Siria, dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. El rey quería arrestar a Eliseo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí se refiere al siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío, qué haremos! Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por favor, subraye la frase: no tengas miedo. Al respecto, alguien alguna vez informó que 365 veces en la Biblia, o sea, una vez por día, Dios ha dicho: no temáis, no tengan temor, o expresiones equivalentes para cada día del año. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, este joven criado de Eliseo probablemente ni siquiera usaba lentes todavía. Yo comencé a usarlos desde que cumplí 42 años de edad. Pero aquí estamos hablando de un hombre joven, siervo de Eliseo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. No sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo tenía sus soldados, y Dios tenía sus soldados. Pero el punto que deseo que usted entienda es este: cuando usted tiene temor y el diablo le ha intimidado y grita contra usted, entonces usted necesita entender que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos entender que hay un ejército invisible allá afuera, alrededor suyo y alrededor mío. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Anote el siguiente versículo, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y Dios está en medio de ellos. Lo que necesitamos hacer cuando tenemos temor es orar y decir: Señor, abre mis ojos, ayúdame a ver que tú estás conmigo. Tantas y tantas veces que estamos en peligro, y ni siquiera lo sabemos. Tantas y tantas veces Dios habrá enviado un ángel protector para que nos levante, para que nos cuide. Una vez yo enfrenté un muy serio peligro, y ese peligro pasó. Pero cuando estuve en ese muy serio peligro físico, yo me refugié en la palabra de Dios y leí: no moriré, sino que viviré, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dios es un Dios bueno, Él protege a los suyos. Y si en tiempos problemáticos nosotros solo pudiéramos ver, si pudiéramos ser como el apóstol Pablo y decir: Señor, muéstrame las cosas que son eternas,
Si nosotros en tiempos de temor y persecución pudiéramos decir, Señor, abre mis ojos para que pueda ver los ángeles que acampan a mi alrededor, protegiéndome. Nadie puede tocarnos, ninguna cosa puede tocarnos, excepto que venga a través del ángel de Dios primero. Y si Dios lo permite, Él lo permitirá para su bienestar y para su gloria. En tiempos de tentación, si alguna vez es tentado, y le puedo asegurar que será tentado, usted necesita ver el mundo invisible. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Este es el gran capítulo de la fe. Y en el versículo 1 leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede ver eso? Teniendo esta declaración en mente, leamos los versículos 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora debemos entender que Moisés pudo haber tenido riquezas increíbles, pudo haber vivido en lujosos estilos de vida, él pudo haber experimentado cada placer y pecado que el mundo puede ofrecer. Él pudo haber sido el emperador de la más poderosa nación sobre la tierra, pero él lo rechazó todo eso. La Biblia dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mira puesta en el galardón. Quiere decir que él miró hacia lo final. Él vio la conclusión de todo el asunto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora preste atención a la siguiente frase, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más, vemos que en tiempos problemáticos hay que ver lo invisible. En momentos de temor, hay que ver lo invisible. En tiempos de tentación, hay que ver lo invisible. Eso es lo que lo va a impulsar a usted hacia adelante. Eso es lo que lo mantendrá en el camino correcto. Ahora, ¿cómo va a lograr esto en su vida? ¿Cómo va a conocer todo esto y hacerlo real? Antes que nada, usted debe saber que hay tres grandes enemigos de nuestra fe. Primero, las apariencias. Segundo, las emociones. Y tercero, la razón. Tres enemigos de la fe. Nada negativo con ninguna de ellas, excepto que hacen guerra contra nuestra fe, la cual se sustenta en el principio divino que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las apariencias pueden ser un gran enemigo de la fe, porque usted bien sabe que las apariencias engañan. ¿Y qué es la esperanza? Permítame darle una definición de esperanza. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza es la unión de la anticipación y la seguridad. Fe es la evidencia de la anticipación unida a la seguridad. Esperanza significa que hay algo que anticipamos va a suceder y es una anticipación llena de gozo. La esperanza significa la anticipación que, unida a la seguridad, está basada en las promesas divinas. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos esperanza, y fe es la sustancia que la hace real. Muchas veces queremos ver algo. Queremos algo que podamos tocar, algo que podamos sentir. Recuerda al apóstol Tomás. Él dudó que Cristo hubiera resucitado y fracasó en su fe debido a que él rehusó el vivir por sobre el nivel visual de la vida. Anote al margen Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? Aquí tenemos a un hombre cuya fe fue obstaculizada por su deseo de ver.
Simón Pedro aprendió que no se debe vivir de esta manera. En 1 de Pedro 1:8 habla de Jesús y dice: «Aquí amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Permítame contarle una experiencia que tuve hace algunos años atrás. Había estado predicando en una cruzada de avivamiento en la Florida, y el sábado por la noche tuvimos un culto glorioso. Dios nos bendijo en aquella pequeña iglesia. Luego tuve que regresar al Fuerte Pierce, en donde era pastor. Yo iba manejando mi pequeño escarabajo Volkswagen cuando se acabó la gasolina del carro en medio de un camino vecinal muy oscuro, muy cerca a los pantanos de la Florida. Había mucha humedad, mucha oscuridad, y estaba lloviendo. Y yo pensé cuán paradójico era mi situación. Un poco antes había estado en una gran cruzada de avivamiento, y ahora me encontraba en un camino solitario, a kilómetros de quién sabe dónde, sin gasolina en el carro, lloviendo torrencialmente y sin que nadie sepa en dónde estaba. ¿Qué debía hacer? Me encontraba tan lleno del Espíritu de Dios, me sentía en un estado de avivamiento, y Dios era tan real para mí que solo dije: «Bueno, Señor, voy a orar». Y oré a Dios y le pregunté sobre qué debía orar, y sentí casi como una impresión distintiva, que debía orar pidiendo que el primer carro que pasara por ese camino se detuviera y me ayudara. Si usted alguna vez ha vivido por fe el tiempo suficiente y ha tenido experiencias de fe, usted sabe, o por lo menos piensa que tiene una verdadera fe en su corazón, sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, y que nada conseguirá de Dios si es que no ora con fe. Orar y creer significa recibir. Orar y dudar significa renunciar. Por lo tanto, usted debe orar en fe y con fe. Después de orar, vi un carro viniendo por ese solitario camino en el sur de la Florida, en medio de torrencial lluvia, y comienza a detenerse lentamente. Y yo pensé: es maravilloso cómo Dios contesta la oración. Bajé el vidrio de la ventanilla de mi carro y sonreí como para ayudarle un poquito a Dios. El otro carro se paró junto al mío. Miré al señor del otro carro, él me miró a mí, y cuando yo estoy pensando que esto es extraordinario, él aplastó el acelerador hasta el fondo, y su carro desapareció.